próximo invitado, le quiero dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, como siempre, de nuevo, como acaba de decir, sin ellos no podemos hacer esto. Gracias a SmartFence, a Netscope, SailPoint, que nos acompaña ahora con Javier Contreras, a ForgeRock, Darktrace, Intezer, a Tivo Networks, CyberArk, Checkpoint Securonics, Segurilatam y Cloud Seguro. Así que, verdad, muy agradecidos con todos ellos. Y bueno, Maritza, ¿con quién comenzamos? ¿Quién es nuestro invitado de honor ahí que está escondidito, sin Bueno, muy audio y bien. sin Vamos video? a anunciar primero la conferencia y cuál sería como lo que están esperando nuestros asistentes en esta conferencia, Edgar. La gestión de la identidad más allá de la ciberseguridad. Muy buen Imagínate. tema. ¿Qué pueden esperar ustedes? Un resumen así. La gestión de identidades es sin duda un habilitador clave de la postura de ciberseguridad en cualquier organización, Edgar. Sin embargo, una revisión detallada del proceso de implementación y adopción de una solución de gestión de identidades automatizadas nos muestra cómo diferentes áreas de negocio experimentan una optimización de su operación. Entonces, esto me parece súper importante y para ello hemos invitado al representante de SailPoint, Javier Contreras Rodríguez. Javier de Colombia, bienvenido. Él es ingeniero electricista con una amplia experiencia en la gestión de tecnologías de información y comunicación y sistemas de seguridad de la información. Tiene maestría en las telecomunicaciones de la Universidad de los Andes en Venezuela, donde además participó como colaborador externo del Grupo de Investigación en Telecomunicaciones de GITEL. Ha participado como instructor en talleres sobre tecnologías y seguridad de la información para América Latina y el Caribe, organizados por instituciones como Fundación Escuela Latinoamericana de Redes, también la Red de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, el Registro de Recursos de Internet para Latinoamérica y el International Center for... ¿Me confirmas acá? Bueno, es Sí, un centro especialista en Estados Unidos. En la actualidad está radicado en Colombia, donde se desempeña como responsable de seguridad de la información en la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama, a la vez que ejerce como docente de la Universidad de la Bolivariana, Pontificia Bolivariana, en la especialización de seguridad de la información. Pues a él, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Javier. bien, Es un placer tenerte aquí. muchísimas gracias Marixa, muchísimas gracias Edgar. Hola a todos, feliz día. Sí, lo que queremos es presentar un poco esa experiencia en torno a lo que fue un proceso de implementación de una infraestructura o una plataforma de gestión de identidades digitales y cómo más allá de la seguridad empezamos a entender cómo la productividad del negocio se ve impactada también por este tipo de soluciones, ¿sí? Yo voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla Por favor. para arrancar con una presentación. Si ven, si estamos allí viendo la presentación. Todavía no. Okay. Y si tiene sonido la presentación, acuérdate de compartir, de habilitar sonido de computadora. Ok. Ahí vamos. Allí estamos. Sí. Perfecto. Ahí lo dejamos. Gracias, Javier. Perfecto. Gracias a ustedes nuevamente. Bien, como les comenté al principio y con la introducción que hizo Marixa, queremos revisar en torno a un proceso de implementación de gobierno y gestión de identidades, cómo más allá de la seguridad impacta la organización, ¿sí? Como ya les comentó Marixa, estoy en este momento radicado en Medellín, soy de Venezuela. Gran parte de mi experiencia profesional fue en Venezuela y apoyando algunos organismos internacionales en esa labor de compartir conocimientos con diferentes redes de profesionales en la región en el área de tecnologías de información y seguridad de la información. En este momento estoy como responsable de la seguridad en la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama, y eventualmente como docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entendamos un poco qué es Confama. Vamos a conocer un poco cuál es su propósito. Confama es como ya les comenté, es una caja de compensación
cuyo propósito principal es consolidar y expandir la clase media trabajadora antioqueña para que de esta forma sea consciente, sea libre, sea productiva y feliz mediante servicios, diferentes servicios. Cuando hablamos de expandir una clase media trabajadora, hablamos de personas que gozan de una seguridad económica, física, emocional, para poder enfrentar cualquier tipo de evento externo, ¿sí? Es decir, consolidarla a través de servicios que promuevan aprendizajes, servicios de aprendizajes continuos, servicios de aprendizaje, incluso en muchas ocasiones formales. Y hoy en día con todo este acelerador de la transformación digital que se ha vuelto esta situación mundial frente al COVID-19, hemos estado trabajando fuertemente precisamente en el área de aprendizaje. Bajo como su responsabilidad como caja de compensación, algunos servicios financieros de subsidios, servicios financieros de créditos a empresas, servicios financieros de créditos a personas. Fundamental hoy el cuidado, no solamente a través de centros de asistencia de salud y convenios con entidades encargadas de velar por la salud, también a través de centros en esta situación donde podamos atender necesidades o incluso personas a nivel de algún tipo de necesidad emocional que tenga en este momento, que además de la parte física también es muy importante. Servicios de hábitat, servicios de recreación, servicios de viaje, servicios de turismo, cultura, muy importante para consolidar cuando hablamos en cualquier entorno, en cualquier país, de consolidar una clase, lo que se conoce como una clase media es precisamente esa orientación hacia la cultura. Empleo precisamente para garantizar esa seguridad económica que puedan tener las personas de esta clase media y por supuesto la capacidad de emprender, de prestar servicios que lleven a esas personas a un emprendimiento. De esta forma, pues Confama se plantea un modelo de negocio basado en una plataforma que permita básicamente en torno a esta plataforma el intercambio de valor que convoca, conecte y facilite familias, empresas y regiones. Y cuando hablamos de familias, hablamos de que sean familias dueñas de su futuro, que sean familias conscientes de su propio desarrollo y su propio bienestar y tratar a través de nuestros servicios de lograr eso. Hablamos de empresas socialmente conscientes, que son empresas que consideramos hoy en día deben buscar un equilibrio entre lo humano, lo social, lo económico y entender que el principal recurso y activo de su organización son las personas y potenciar eso a través de los servicios que ya mencioné. Y regiones que con un alto potencial, que tengan un nivel de proyección, un nivel de oportunidades, que permitan identificar y dar esas oportunidades desde lo que es su gente, desde lo que es el territorio, el potencial que pueda tener esas regiones y todo esto en torno a un intercambio de valor que convierte a Confama en una plataforma. Para ir entrando ya un poco más en el tema, igual que muchas organizaciones que venimos desde hace tiempo ya en un proceso de transformación digital para una evolución hacia una cultura organizacional, Confama ha venido trabajando en esa transformación digital. Es indudable que, y a modo de comentario, pudiera ser chistoso tal vez o jocoso, cuando hagan una encuesta en los próximos meses de cuál ha sido el habilitador o el acelerador de la transformación digital y empecemos a seleccionar directivas de la empresa o empecemos a seleccionar pandemia, nos vamos a dar cuenta que la situación actual ha sido un acelerador. En este entorno, en este proceso, entendiendo que la transformación digital es un proceso y no un destino, y utilizando o a través de tecnologías habilitadoras, como por ejemplo nube, por ejemplo muchos de nuestros servicios ya están, hoy en día crecen o nacen netamente en entornos de nube multicloud. Estamos revisando, liberando capacidades, buscando los niveles de eficiencia en los procesos de negocio para empezar a buscar automatización de esos procesos de negocio con la intervención directa de esas áreas y no solamente de los equipos de TI. Y vimos también y consideramos que la identidad digital ha sido un elemento clave
y todas las infraestructuras en torno a la identidad digital para su gobierno y gestión la consideramos como tecnologías habilitadoras. Una innovación constante en torno a estas tecnologías, junto con muchas áreas de negocio, realizando experimentos cortos, con propósitos claros, por aquello de equivocarnos en poco tiempo y hacerlo con unos costos conscientes, ¿sí? Es decir, equivocarnos rápido y económicamente, pero seguir generando ese entorno de experimentación que al final fortalece la innovación. Y adoptar una cultura digital donde nuestras áreas de negocios empiezan a adaptarse y empiezan a tener la agilidad como un norte o como una premisa de trabajo, y empiezan a generar constantemente nuevos productos o empiezan a transformar los productos que ya existen, o incluso tener la capacidad de que si un producto sale, no tiene la adopción necesaria, no da el valor suficiente para nuestros afiliados y para nuestras empresas, ese producto se somete a una revisión. ¿Sí? En torno a todo este tema de la transformación digital, entendimos entonces la necesidad de fortalecer el proceso de gestión de identidades como un elemento clave. Es así como lo identificamos como uno de los principales habilitadores en nuestra evolución digital, y empezamos a analizar dentro de la organización cómo de alguna forma enfocarlo o manejarlo, o el impacto que pudiera tener desde diferentes enfoques. Por ejemplo, desde el paradigma de riesgos, empezamos a entender que esta transformación, que esta evolución a tener mayor cantidad de activos digitales, nos coloca en una posición de riesgo. Tenemos más aplicaciones, hay mayor movilidad de nuestros empleados, no solo de nuestros afiliados. De cara a nuestros afiliados, personas o empleados o empresas, queremos abarcar mayor cantidad de servicios, y eso nos empieza a llevar a esa dicotomía, por decirlo de alguna manera, en el análisis de riesgo, donde cambiamos esa matriz de impacto por probabilidad a una matriz de valor por apetito, ¿sí? Entonces, allí entendimos que la gestión de identidad es un factor sumamente importante. Desde el punto de vista de auditoría y cumplimiento, la caja de compensación, como muchos saben, son empresas que al final, por regulaciones o por legislación, recibe un porcentaje de empresas a las cuales brindar su servicio, a las cuales brindar servicio a sus afiliados de manera que sean afiliados también de forma independiente, y eso nos convierte en una organización con procesos de entes regulatorios bastante rígidos, ¿sí? Y si a eso sumamos la diversidad de servicios, pues entendemos de que cada servicio obtiene particularmente un nivel de regulación importante. Y como elemento clave, y es lo que queremos compartir hoy, es precisamente cómo un proceso de gestión de identidades soportado sobre las infraestructuras adecuadas de gobierno y gestión de identidades impactan más allá de simplemente una gestión eficiente de riesgos o de simplemente una gestión eficiente de cumplimiento. Cómo se genera, cómo percibimos o cómo en nuestra experiencia tuvimos impactos en la eficiencia de muchos procesos o de varios procesos, que eso se reflejó inmediato o a corto plazo en un incremento en la productividad. Sí. ¿Qué encontramos o cuáles fueron de alguna forma esos elementos o esas condiciones en las que nos vimos frente a ese despliegue de esa infraestructura de gestión de identidades? Vimos la necesidad de centralizar la gestión de identidades de sistemas que aunque muchos están naciendo en entornos multicloud, también tenemos muchos sistemas que todavía están on-premise, sistemas que consideramos legados y que pueden ser core de la organización. Por lo tanto, una de nuestras necesidades fue una infraestructura que pudiera orquestar esos dos mundos, el on-premise y ese mundo multicloud. Fortalecer, claro está, controles. Ya mucha gente de control nos habían dado muchas recomendaciones. Teníamos muchos controles para la gestión de riesgo, que eran controles
que consumían mucho tiempo a nivel de los equipos técnicos y que cada día se convertían en controles por decirlo de alguna manera, complejos para manejarlos, en vista también de toda esa adopción de activos digitales. Queríamos garantizar que podíamos fortalecer esos controles de gestión de riesgo, inclusive aun cuando teníamos mucha información que estaba yendo a entornos de nube. Simplificar las tareas de análisis y reporte de los equipos de auditoría y cumplimiento, que al final, con un enfoque de seguridad, que muchas veces uno pudiera decir de que es una sobrecarga de trabajo, pero realmente facilitar el trabajo de estos entes facilita al final la evolución también de lo que son los controles de seguridad y en este entorno, en esta arquitectura TI híbrida de lo que son los controles de ciberseguridad. Automatizar, como ya lo comentábamos, automatizar flujo de tareas de equipos técnicos que estaban asociados a la gestión de identidad digital, a todos esos procesos para crear la gestión de identidad digital en la organización. Queríamos o necesitábamos generar eficiencia también principalmente en los equipos técnicos. Es así como empezamos a visualizar una ruta donde entre los primeros pasos que vimos que eran necesarios era identificar cuáles áreas se veían impactadas o tenían el mayor impacto, puesto que la gestión de identidades impacta toda la organización, pero cuáles áreas en este proceso de implementar una infraestructura de gestión de identidades se veían impactadas, además de las áreas de riesgo de seguridad y TI, para involucrarlas no solo como áreas interesadas en los resultados del proyecto, sino involucrarlas como parte del equipo de proyecto. Claro está, definir un gobierno. En el momento, vamos a ver un poco más adelante, que encontramos que muchos equipos que tenían funciones o tareas dentro de lo que era crear la gestión de identidad o crear la identidad dentro de la organización estaban trabajando de forma aislada. Era necesario establecer un gobierno, establecer las reglas claras de forma sencilla para que todos los grupos la entiendan y la puedan adoptar, y eso nos garantice el éxito de este proceso. Identificar sistemas, y en una etapa inicial primero identificamos los sistemas que soportaban los procesos más críticos. La infraestructura necesaria para la gestión de identidades necesitábamos que permitiera esa integración de los sistemas de manera progresiva y que fuese fácil también más adelante integrar diferentes aplicaciones independientes del entorno en el que estuviese. Como les vengo comentando, una infraestructura adecuada que además de cubrir las necesidades, de que sea, además de ser fácil de integrar, evolucione constantemente, entendiendo que el proceso de gestión de identidades es completamente dinámico, es un proceso en constante evolución, es un proceso que hay que estabilizar procesos y estabilizar infraestructura, seguir revisando ese entorno, seguir buscando la eficiencia y eso era básicamente lo que identificamos como roadmap. Haciendo referencias en el mercado y entendiendo que para Confama era importante separar en ese momento, igual estamos en un proceso de evolución de este proceso de gestión de identidades y de gobierno, separar y tener una infraestructura enfocada fuertemente en lo que era el gobierno y gestión de identidades. Algunas infraestructuras en el mercado, algunas soluciones en el mercado muy buenas, tienen un mix de lo que es la gestión de acceso, lo que es la parte de autenticación, junto con lo que son las funcionalidades de gestión de identidad, esa parte de autorización, esa parte de aprovisionamiento, esa parte de gestión de todo el ciclo de vida de la identidad. Para nosotros era importante en ese momento separarlo por el impacto que consideramos que tiene la gestión de identidad sobre todo la organización. Probablemente a nivel de tecnologías era mucho más fácil o se nos convierte en algo más fácil adoptar o migrar de una tecnología de gestión de acceso a otra, pero para
específicamente para el gobierno y gestión de identidades, sí queríamos tener la infraestructura adecuada. En ese momento identificamos que para nuestro entorno, nuestra arquitectura TI, identificamos una solución de SailPoint, Identity IQ, que nos permitía gestionar la identidad en el entorno on-premise y en ese entorno de nube, ¿sí? Empezamos a identificar y haciendo referencias con algunas empresas nacionales, hicimos referencias con mucha experiencia de empresas fuera del país. Empezamos a encontrar en esa solución una facilidad para ir integrando de forma progresiva a medida que íbamos optimizando y automatizando procesos. Todos sabemos que claro está, esto es un proyecto de largo aliento, pero fue importante para nosotros dentro de la organización empezar a culturizar a todas esas áreas que participaban en la gestión de identidades, en que este proceso no era simplemente implementar una tecnología y inmediatamente se iba a automatizar todo, ¿no? Teníamos que estabilizar, teníamos que madurar el proceso como tal soportado sobre una infraestructura. Y eso llevaba a revisar, como vamos a ver más adelante, internamente procesos que no necesariamente son de tecnología. Una infraestructura abierta y flexible que nos garantice esa integración con una arquitectura a través de las diferentes interfaces de conexión. Hoy en día, como sabemos, muchos temas de adopción de entornos en cloud, desde el punto de vista de tecnología, tienen la ventaja de que de manera inherente al proceso de adopción generan algún tipo de estandarización. Buscábamos en esta infraestructura algo muy parecido que me permitiera al menos garantizar que tenía integración con la mayor parte de las soluciones en cloud que también estaba adoptando la organización y que viene adoptando. Una infraestructura que nos permite una evolución constante con nuevas funcionalidades a medida que vamos identificando en nuestros procesos nuevas necesidades. Una infraestructura que precisamente vaya madurando y que nos permita a la par ir potenciando ese proceso. En nuestro caso, estamos hablando de necesitamos gobierno y gestión de identidades. Aproximadamente hoy en día son para 6.000 identidades entre empleados y contratistas que tienen sus altos y bajos en ese número o un crecimiento en ese número básicamente a medida de que se contratan algunos procesos durante el año en la organización. ¿Sí? Entonces, entre los primeros pasos que hicimos fue identificar de manera bien, hacer un análisis bien general de cómo es ese ciclo completo de la gestión de identidades en la organización. Desde la creación de la identidad, una vez un empleado nuevo es vinculado a la organización o un contratista es vinculado a la organización, desde ese proceso de actualización ante esos cambios que tiene la organización por temas de cargo de equipo, Confama presenta unas oportunidades importantes para sus empleados de ciertos niveles de conocimiento donde pueden ir o pueden tener oportunidades de desarrollo en las diferentes áreas de negocios a cargo de los diferentes servicios. Eso genera una dinámica importante en los cambios de posiciones y por ende era un reto importante tomarlo en cuenta también desde la gestión de identidades por aquello de la cantidad de accesos, derechos de acceso o aprovisionamiento que pudiera estarse acumulando. Y la eliminación de la identidad una vez el empleado es desvinculado de la organización, cómo se hace esa eliminación, desde qué punto la organización inicia. Es así como comenzamos a analizar y nos dimos cuenta que teníamos que involucrar en este ejemplo de una optimización de un proceso fuera de tecnología. Vamos a ver fuertemente cómo fue el cambio en los procesos de gestión humana. Una vez se aprobaba el proceso de selección, una persona, un aspirante, y entraba como nuevo empleado, firmaba el contrato, pasa alrededor de un día en que se firma el contrato, entre que se firma el contrato y gestión humana activa de forma manual todos esos equipos técnicos que empiezan a generar o a crear esa gestión o a crear esa identidad digital para los diferentes sistemas sobre las diferentes arquitecturas.
era un proceso, cuando empezamos a identificarlo, era un proceso completamente manual de gestión humana, era un proceso sujeto a errores de transcripción de datos, y era un proceso que tenía que arrancar o debía o arrancaba gestión humana con diferentes equipos técnicos, ya que no era un solo equipo técnico el que generaba esa identidad. Empezamos a identificar que en esos diferentes equipos técnicos, entre estas activaciones de gestión humana y los diferentes equipos técnicos, encontramos equipos encargados de crear usuarios de sistemas, equipos de aprovisionar o controlar todo lo que es el uso de licencias de cualquiera de nuestras aplicaciones. Y, por supuesto, el equipo de gestión de accesos encargado de asignar esos derechos de aplicaciones. Ese proceso para la organización de esos equipos técnicos de la organización como servicio de la organización, identificamos en este ejemplo que no tenían una SLA de menos de 3 días, es decir, no teníamos un acuerdo de servicio interno en menos de ese día, y eso nos colocaba en una condición donde un nuevo empleado, para tener una identidad digital que le permitiera comenzar sus labores de forma eficiente, que le permitiera convertirse en esa capacidad que estaba necesitando los diferentes servicios para seguir prestando o brindando valor a nuestros afiliados, esa persona podría pasar hasta una semana sin iniciar labores. En este análisis de gestión de la identidad para la etapa de creación, esa persona una semana sin poder iniciar labores, sin tener todos sus elementos de identidad listos, podríamos decir también que creo que son es el café más caro que están pagando las organizaciones, parafraseando la frase de un amigo, ¿no? Aun cuando el empleado ya tenía sus elementos de identidad listos, empezábamos a darnos cuenta que el proceso que activaba gestión humana no necesariamente garantizaba que se complementara toda la información y todos los datos del nuevo empleado en el sistema de recursos humanos. Eso, por supuesto, para el proceso de gestión humana traía también unos hallazgos importantes desde los entes de control. Y para crear esos controles compensatorios ante esta condición en el proceso propio de gestión humana, era mayor cantidad de recursos invertidos, mayor reproceso en sus actividades. Los diferentes equipos técnicos realizan actividades manuales e inconexas, no hay un criterio unificado, y esto derivaba o repercutía en un alto proceso o reproceso debido a errores de datos de identidad, debido a esa persona que ya tenía sus elementos de identidad después de una semana, probablemente podía seguir reportando errores por inconsistencia en sus datos, y esto nos llevó de alguna manera a seguir mostrándole a la organización cómo un proceso de gestión de identidades iba mucho más allá de simplemente mitigar condiciones de riesgo. Analizamos rápidamente también lo que es un cambio de posición. Nos dimos cuenta que un cambio de posición, debido a esos procesos técnicos de manera manual, que están inconexos, que no tienen un criterio unificado, era muy complicado hacer una traza de cómo un empleado que cambiaba de una posición a otra, llámese un cargo a un nuevo cargo, que era promovido a un cargo de mayor responsabilidad, o que simplemente con su propio cargo cambiaba hacia otro equipo de la organización, pasaba, por ejemplo, del área encargada de los servicios de vivienda al área encargada de los servicios de salud, donde entendemos que ya el manejo y el activo de información que se maneja es muy diferente. Empezamos a identificar que esas actividades manuales inconexas generaban un riesgo importante. ¿Por qué? Porque ese cambio de posición nos estaba llevando a identificar empleados dentro de la organización y contratistas que no cumplían con los preceptos mínimos de mínimo privilegio y de segregación de tareas, importantísimo cuando vemos también la gestión de identidades como un elemento fundamental en la gestión de riesgos. Por último, en este análisis general, una vez identificamos cómo era la etapa de creación, cómo era la etapa de cambios de posición, también analizamos cómo era la etapa de eliminación de esa identidad.
De manera similar al proceso de creación, Gestión Humana creaba o activaba equipos técnicos a través de procesos también manuales que desbordaban la capacidad de gestión humana, enviar correos con listados Excel con un montón de datos a los diferentes equipos técnicos y después tener retroalimentación de esos equipos técnicos diciéndole este dato no es consistente, necesito esta información, y además Gestión Humana con sus procesos propios generaba un desborde. En la etapa de eliminación de la identidad empezamos a identificar que podíamos pasar hasta 2 días para inactivar todos los elementos de identidad por completo una vez un empleado comenzaba Gestión Humana a procesar su desvinculación de la organización. Esto, por supuesto, como sabemos, y un tema de riesgo elemental acá, no siempre los empleados salen de la organización en los mejores términos, y aunque salgan en los mejores términos, es una condición de riesgo que aún mantenga elementos de identidad sobre las aplicaciones y sistemas de la organización. Seguíamos teniendo los equipos técnicos recargados con actividades manuales de manera inconexa, y eso era lo que generaba principalmente que muchos elementos incluso de identidad como usuarios dentro de sistemas, incluso usuarios todavía con acceso en algunos sistemas que estaban trabajando de manera aislada como silos, generaran esa condición de riesgo. Sí, y por supuesto, si hablamos de hasta 2 días para eliminar los elementos de identidad de un empleado que salió de la organización, hablamos de un tiempo bastante importante. Al final identificamos entonces, no existe una fuente autoritativa que gobierne todo lo que es ese golden record o esa data master de empleados, para el caso de empleados, y ese gobierno de esos datos de identidad estaban distribuidos en aplicaciones, muchas de ellas legadas, algunas incluso se usaban como directorio telefónico, y en varias aplicaciones que utilizaban los diferentes equipos técnicos, ¿sí? Eso, como vemos desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista, ya ahí es un foco de inconsistencia de datos importante. Gestión Humana debe activar diferentes equipos técnicos, procesos manuales. Gestión Humana, como parte de ese proceso de gestión de identidad, tenía una carga de actividades que la desbordaba en muchas ocasiones cuando durante varias épocas del año es necesario contratar una fuerza de trabajo por actividades específicas. Era un proceso bastante complicado para Gestión Humana. Tiempo no productivo de los empleados y altos niveles de riesgo por fuga o daños de la información debido a la ineficiencia en el retiro de esos elementos de identidad. Empezamos a ver entonces que necesitábamos no solo implementar una infraestructura, no solo plantear o desplegar la infraestructura e implantar un proceso dinámico de gobierno y gestión de identidades. Para lograr eso también era necesario hacer un análisis interno de los procesos. No vamos a entrar en detalle en cómo fue la reestructuración interna de Gestión Humana, que fue bastante importante como uno de los procesos impactados. Empezamos a analizar que una vez hicimos todo este trabajo de optimización de procesos, de implementación de la infraestructura y estabilización, empezamos a identificar, por ejemplo, una vez un empleado firma contrato, Gestión Humana realiza el registro en el sistema de recursos humanos por completo. Eso hace que ya identifiquemos una fuente autoritativa, y entre ese registro de Gestión Humana, o mejor dicho, desde el que se contrata a esa persona hasta que a través de la infraestructura de IdentityCube, que crea de manera automatizada usuarios en sistemas, licencias, accesos de aplicaciones, estamos hablando de que un nuevo empleado, desde que firma el contrato hasta que tiene todos sus elementos de identidad necesarios para iniciar sus labores, ya no transcurre una semana, sino 3 horas, ¿sí? Como ven, todos esos equipos técnicos, todas esas actividades de esos equipos técnicos se fueron reemplazando por capacidades de una infraestructura de gobierno y de gestión de identidades como IdentityQ de SailPoint que nos garantizara cubrir nuestras necesidades y seguir evolucionando.
En la etapa de actualización por un cambio de posición, un empleado puede ser promovido de cargo o cambiar de equipo de trabajo, y desde el momento de que gestión humana realiza el cambio de posición en el sistema de recursos humanos, desde ese momento hasta que el empleado ya tiene su nuevo perfil, ya tiene su nuevo perfil informático, ya puede comenzar sus nuevas labores, transcurre 2 horas. Antes estábamos hablando de aproximadamente también una semana, y adicional de que hablábamos una semana, encontramos el problema de que no teníamos una garantía de un mínimo privilegio y segregación de tareas, ¿sí? Importante acá, fíjense que la fuente autoritativa en el ejemplo de los empleados es precisamente el que garantiza toda esa optimización del proceso. En los retiros de las identidades, debido a que un empleado se desvincula de la organización, ocurrió igual también una mejora, una optimización en el proceso de gestión humana, una implementación de una infraestructura que soportara el proceso de gestión de identidades. Ya elimina los accesos en los sistemas y elimina los usuarios en los sistemas. Estamos hablando de que pasamos de 2 días para eliminar por completo los elementos de identidad a 2 horas para inactivar por completo la identidad, y adicional, tener la capacidad desde el punto de vista de análisis, desde el punto de vista de auditoría y cumplimiento, de generar reportes simples que le permita a ellos validar que precisamente ante cambios de posición, como lo comenté anteriormente, o ante eliminación de identidades, se están cumpliendo los procesos y los controles están siendo efectivos. ¿Sí? Como resultado, gestión humana optimizó sus flujos de tareas internos, logrando que el sistema de recursos humanos sea la fuente autoritativa en la gestión de identidades. Esto se puede escuchar se escucha fácil, pero para gestión humana, para todo su proceso, fue un impacto importante a nivel de producción, ¿sí? Hasta el punto donde empezaron a revisar que en Confama gestión humana es parte o articula fuertemente con los temas de talento humano. Empezaron no solo a revisar, empezaron, por decirlo de alguna manera, a evangelizar a otros equipos de talento humano, por ejemplo, formación y desarrollo, para que aprovecharan de alguna forma esa eficiencia en la gestión de identidades, también para hacer mucho más eficiente. Por ejemplo, un empleado entraba a la organización y ese proceso que existía antes en gestión humana, que era tan manual, no daba la facilidad para que un empleado entrara con todos los elementos necesarios para comenzar los cursos de inducción. Eso también es parte de lo que vemos o de lo que identificamos como la gestión de identidades impacta sobre toda la organización. Logramos liberar hasta un 80% del tiempo de los equipos técnicos que estaban dedicados a la gestión de identidades, y esto lo hicimos a través de la automatización del proceso de creación, de actualización y eliminación de identidad de un empleado. Estamos hablando del 80% no de un solo equipo de trabajo, estamos hablando del 80% de 3 equipos de trabajo técnicos que ahora dedican gran parte de su capacidad a seguir identificando mejoras en sus procesos y a formarse y a capacitarse en temas de RPA, RDA, incluso a formarse y a capacitarse en temas de cloud, en fin, de muchas tecnologías habilitadoras de toda esta transformación digital, que antes no lo podíamos hacer porque implicaba tener mayor capacidad en esos equipos, es decir, contratar más personas debido a esos procesos manuales inconexos y sin ningún tipo de criterio unificado. Disminuimos los tiempos de 1 semana a 3 horas para que un empleado cuente con todos los elementos de identidad necesarios para iniciar sus labores, y hubo una reducción en los niveles de riesgo asociados a la fuga o daños de la información, que, como sabemos, en su condición de caja de compensación, con el encargo que tenemos, todos los datos sobre los diferentes servicios, puede generar impactos en la organización o puede generar eventos de fraude, puede generar eventos de protección de datos personales, puede generar eventos de habeas data financiera, en fin. Simplificamos todos esos procesos también de auditoría y de cumplimiento que nos apoyan en la identificación de riesgos.
Esto nos permitió entonces seguir trabajando o evidenciar cómo un análisis de los procesos de la organización, como la optimización de procesos en torno a todo lo que es la gestión de identidad digital, nos permite desde el paradigma de riesgo empezar a manejar esa matriz de riesgo basada en valor y apetito y no solo una matriz de riesgo basada en impacto por probabilidad, puesto que hoy la transformación digital como un proceso de evolución cultural nos exige a las organizaciones precisamente mirar esos dos, ese nuevo paradigma de riesgo. Aumentamos nuestra postura de auditoría y cumplimiento, incluso ya frente a esta postura, gran parte del trabajo luego de esta implementación lo tenemos ahora en temas de análisis, en temas de revisión continua, en temas de optimización del proceso de gestión de identidades como un proceso dinámico que debe seguir evolucionando. Y empezamos una campaña, por decirlo de alguna forma, de evangelización en muchos procesos de la organización, donde hay un equipo en el cual incluso nos apoya también el equipo, parte de las personas que trabajaron en el desarrollo, como parte del desarrollo de la gestión de identidades, que eran del equipo de gestión humana, forman parte de un equipo que ahora está identificando dentro de la organización cuáles procesos tienen mayor impacto desde la gestión de identidades y empezar a revisar la eficiencia de esos procesos. ¿Sí? Ya para ir cerrando, la gestión de identidades entonces como un proceso dinámico, en este momento lo tenemos sobre una infraestructura que nos permite seguir innovando, que nos permite seguir evolucionando en ese proceso. Como les comentaba, seguimos revisando eficiencia en otros procesos que evidentemente se ven impactados por todo este tema de gestión de identidades. Fortalecer el gobierno, y cuando hablamos de fortalecer el gobierno, no es estrictamente de crear documentos extensos o de tener procesos que después cueste mucho su evolución, sino precisamente la definición de gobierno que tenemos para este proceso dinámico se cumpla, se siga, se entienda y se adopte por los diferentes equipos que participan en el proceso transversal de gestión de identidades. Análisis avanzados para seguir identificando patrones, para entender cómo frente a la gestión de identidades se comporta nuestra organización. Nuevas funcionalidades como contractors, nuevas funcionalidades como certificaciones de accesos, nuevas funcionalidades probablemente que nos lleven a inteligencia artificial, muchas otras nuevas funcionalidades provistas precisamente desde el momento en que seleccionamos una infraestructura que garantizara esa innovación. Como sabemos entonces, y para ir resumiendo, la gestión de identidades termina impactando la organización en su evolución hacia una cultura digital. La transformación digital es un proceso, no es un destino, y la gestión de identidades es un elemento clave. Los procesos se vuelven más eficientes y esto se refleja en mayor productividad en la empresa, en la organización, en torno a lo que es un proceso de gestión de identidades digitales. Una mejor experiencia de los empleados y contratistas en el entorno digital, fortalece la postura de ciberseguridad y simplifica los esfuerzos de auditoría. Y ahí solamente algunas referencias de algunos indicadores o algunos mensajes claros que nos dicen hacia dónde va la transformación digital. Como factor clave de éxito para esto, Confama como cliente, SailPoint como fabricante de la tecnología y un partner con un conocimiento, una disposición de un equipo dispuesto no solo a aprender el uso de la tecnología, sino también a entender nuestro negocio, entender el contexto de Confama y sacar el mayor valor. Esta suma o esta sinergia fue fundamental para garantizar ese impacto que estuvo la implementación de la gestión de identidades, no solo desde el punto de vista de seguridad, sino también desde un enfoque de optimización de procesos. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos algunas preguntas. Creo que la mayoría las han respuesto ahí en vivo y en directo. Ok. Las personas de SailPoint, pero déjame ver si hay algunas preguntas.
Lo que Yo te quería... tengo, Edgar, pero primero los asistentes, porque yo acá estoy súper juiciosa escuchando a Javier. Sí, no, no. Lo que le iba a decir a Javier es que me gustó mucho la presentación porque no es muchas veces que tenemos nosotros la oportunidad de ver un ejemplo en vivo y en directo de cómo se puede, cómo se hizo una organización del tamaño de ustedes, la importancia de ustedes para implementar un programa de gestión de identidades. Entonces eso es muy bueno porque muchas veces nosotros comenzamos desde cero y no tenemos esos recursos. Okay. Entonces es muy bueno. ¿Cómo ha sido entonces tu experiencia? ¿Hace cuánto fue que establecieron esto y cómo lo siguen desarrollando? Bien, Edgar. Nosotros comenzamos, realmente todo el proyecto abarcaba una plataforma de IAN, donde hablábamos de gestión de acceso y gestión de identidades también. Puntualmente la gestión de identidad comenzamos hace aproximadamente la implementación sobre la infraestructura de SailPoint comenzamos aproximadamente a mayo del año pasado, ¿sí? Y ahí comenzamos, sobre todo, tengo que ser completamente honesto, planteamos junto con nuestro partner inicialmente un plan de trabajo para el proyecto, como comentan, muy juiciosos, y nos dimos cuenta, sobre todo en esa experiencia, que no estábamos teniendo el suficiente tiempo para la madurez de los procesos, como por ejemplo gestión humana, dentro del plan de trabajo. Y ese es un tema Entonces, muy importante porque muchas veces, totalmente. no muchas veces, todas las veces nos pensamos que Ujú. eso es un tema tecnológico únicamente y nos damos cuenta, después nos estrellamos cuando, ups, recursos humanos es importantísimo para este proyecto. Totalmente, totalmente. Y ahí fue donde empezamos a identificar la necesidad de revisar el proceso de gestión humana frente a este proyecto. Y ahí es donde comenzamos a identificar junto con gestión humana, hey, no estamos preparados realmente para esto. Parece muy simple que nuestro sistema de recursos humanos dispare, o sea, la fuente autoritativa, que dispare todos estos procesos técnicos automatizados, pero en ese momento gestión humana no lo hacía. Incluso dentro de sus procesos tenían contingencia interna porque ya que los empleados podían pasar hasta 15 días después de empezar sus labores sin estar en el sistema de recursos humanos. Cuando venía el final de esos 15 días, gestión humana necesitaba traer gente de muchas áreas para que los apoyara. Entonces empezamos a analizar y esto nos llevó también a analizar los procesos de los equipos técnicos. En un gran resumen, Edgar, nos dimos cuenta de que el éxito de este proyecto fue esa simbiosis o esa sinergia, no solo entre Confama, el fabricante y el partner. Fue necesario activar a cultura organizacional dentro de Confama para que orquestara todas esas áreas de negocio que no eran necesariamente técnicas y que eran claves para el éxito de esta implementación. Y puedes recalcar una vez más, como, ¿cuánto cuánto te tomó desde identificación de que necesitabas Ujú. este programa hasta el diseño, las pruebas y luego la implementación? ¿Cuánto tiempo te ha tomado? Realmente, si lo vemos por etapas, nosotros estuvimos casi un año, Ok, pero no solo en diseño, sino también en implementación, claro. porque necesitamos incluso que esa implementación dividirla en diferentes bloques. ¿Cuáles son de pronto los sistemas que mayor impacto tienen para mi organización? Ok. ¿Cuáles son los sistemas que de pronto tienen un desarrollo mucho más fácil? Y empezamos, o cuáles son los sistemas, por ejemplo, cuando hablamos de las fuentes de identidades, no solo de la fuente autoritativa, sino de las fuentes de identidades, solo integrar las fuentes de identidades nos generó la necesidad de optimizar procesos de Mm, dos equipos técnicos. interesante. Entonces fue más o menos ese tiempo entre diseño, como se dice, eh, volver a encauzar el rumbo del cronograma y tener implementaciones. Con cada bloque lo que sí buscamos es estabilizar, evolucionar y que los mismos procesos, incluso como gestión humana, ya tenemos la creación de los usuarios, sí, sabemos cómo optimizamos gestión humana, sabemos cómo optimizamos los equipos técnicos, ahora sí, ya estamos trabajando y mientras íbamos implementando el segundo bloque, los equipos iban estabilizando sus procesos también. Javier, Excelente. si bien es cierto que cada necesidad, cada cultura organizacional de cada empresa es diferente, SailPoint frente a este proceso de Confama, ¿qué aprendió?
para mejorar frente a otros procesos que puedan venir? Probablemente, y aunque parezca redundante, yo creo que lo que se aprendió fuertemente es que no es solo una implementación técnica, que no es solo una implementación donde necesitamos tener los mejores ingenieros, donde necesitamos tener el mejor partner, sino donde necesitamos entender fuertemente el contexto de la organización y proyectar cómo la organización se va a ver impactada con este proceso dinámico de gestión de identidades. Creo que eso fue prácticamente las mayores lecciones aprendidas en este proceso. Perfecto. Aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿con cuántos sistemas se integraron en un porcentaje del total de los que cuenta la organización para el aprovisionamiento de los accesos que requieren los funcionarios o contratistas? Una pregunta larga. Sí, ahí yo creo que pudiera resumir allí es, nosotros tenemos core core de servicios en temas, por ejemplo, como SAP, y tenemos una gran cantidad de nuestros servicios que están migrando en este momento a cloud, que estaban sobre plataformas legadas. En un estimado, estamos hablando como de un 75% de integración con las aplicaciones. Teniendo en cuenta que hoy en día parte de los requerimientos de seguridad para el tema de seguridad en cloud es precisamente que las aplicaciones se hace un análisis de su integración con la gestión de identidades. Probablemente hay aplicaciones o hay sistemas que no necesariamente tengan que integrarse con todo el bloque de IAM, pudieran integrarse con gestión de acceso, no necesariamente con gestión de identidades, pero lo que estamos buscando es que también dentro de ese proceso de la arquitectura de TI, la adopción de la gestión de identidades, la identificación de la pertinencia de esas aplicaciones para integrarse a esa infraestructura de gestión de identidades, se haga como parte también de ese proceso. ¿Cuánto dura un proceso de capacitación, Javier? Porque esto, yo creo que es de lo fundamental, el tema de la educación dentro de este proceso para también reducir los niveles de riesgo que trae toda esta sistematización, el servicio técnico y las sinergias que ustedes han creado en toda esta parte técnica. Sí, ahí frente a ese tema, Marixa, decidimos abordarlo y de la siguiente forma, y es lo que es la parte de administración y soporte técnico. Contamos con una capacidad externa, que es la que, como veía en la presentación, nos da un partner de SailPoint como NetData Networks, para la parte de administración y operación de la infraestructura. De cara a los equipos técnicos, que aunque liberaron su capacidad, porque ya no hacen procesos manuales, sin embargo, ahora ese proceso que antes hacía se soporta sobre la infraestructura de SailPoint. Yo, honestamente, para salir a cada bloque, para salir a producción, estamos hablando de aproximadamente 1 o 2 semanas con las capacitaciones básicas iniciales, pero se convirtió en un proceso continuo. Se convirtió en un proceso continuo porque nosotros, o en Confama, con la adopción de esta tecnología, necesitamos que esos equipos técnicos sigan identificando temas de innovación, sigan identificando temas de optimización de procesos y no solamente vean como que esta es la plataforma con la que hago esto y ya. Es una plataforma que realmente, primero, la gestión de identidades tiene una oportunidad dentro de toda la organización bastante importante. Y la selección de esta infraestructura, pues nos permite hoy en día tener una infraestructura que va innovando constantemente y que esa innovación nos sigue impactando en mejoras, y eso lo identifican los equipos técnicos. Yo diría que 2 semanas para empezar a asumir todas esas actividades técnicas sobre la infraestructura, pero siguen en un proceso de aprendizaje continuo para seguir identificando dónde sacar mayor valor a la infraestructura. Y ese es un comentario muy importante que lo has dicho varias veces, es el proceso continuo. Esto no tiene un final. No. Esto siempre es continuo, miremos qué pasó. Y que una pregunta que yo sí tengo que me interesa mucho. ¿Por qué SailPoint? ¿Tú ya tenías experiencia con SailPoint antes de este proyecto? ¿O durante ese proyecto, el análisis, decidiste SailPoint? ¿Por qué SailPoint? No tenía experiencia realmente con SailPoint. Incluso
tenía más experiencia con plataformas de gestión de acceso que con plataformas de gestión de identidades. Sin embargo, cuando empezamos a hacer referencias en mercado, sin embargo, y después hicimos primero referencias técnicas, primero hacer un poco de ingeniería, y luego empezamos a ver experiencias de muchos clientes y clientes que veíamos, bueno, pero si estos son clientes que manejan 50.000 identidades, yo voy a manejar 6.000 y tienen una cantidad de ventajas, eso fue lo que nos llevó a decidirnos por SailPoint. Y entendiendo también que aunque estamos conversando de un proceso de gestión de identidades, está muy, muy involucrado en este caso el gobierno. Y la herramienta como tal es una herramienta, considero, principalmente de gobierno. A medida que vamos haciendo gobierno, a medida que vamos identificando optimizaciones, vamos automatizando y vamos integrando la parte técnica. Pero la herramienta principalmente nos da esa visibilidad de gobierno que para nosotros es fundamental en este caso. Eso fue un factor de decisión importante. Excelente. Bueno, Javier, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tiene una persona con muy poco tiempo, obviamente, Tranquilo. pero de verdad, muchas gracias aquí por acompañarnos, por representar a nuestro patrocinador SailPoint. Maritza, la última. No, quería